Precisamente como corresponde a nuestra materia, ¿verdad? Que es geometría analítica. Su nombre nos indica, pues, que a través de los modelos matemáticos podamos analizar, estudiar y representar gráficamente estos modelos, ¿sí? Entonces, pues vamos a trabajar hoy con un concepto que es importante para las definiciones dentro de esta materia, que es precisamente el lugar geométrico. ¿Qué es el lugar geométrico? Es aquel lugar que se forma con todos los puntos de un plano que cumplen con una condición determinada. Entonces, en el plano cartesiano, vamos a hallar ese o esos lugares geométricos que estemos buscando. ¿Cómo vamos a identificar cuál es? Bueno, a través de las coordenadas de cada uno de los puntos que cumplen esta condición de la que habla aquí. ¿Cuál es esa condición? Bueno, esa condición es una relación que existe entre las variables, entre la variable independiente y la variable dependiente. Por ejemplo, una recta se define como el lugar geométrico formado por todos los puntos colineales que conservan una misma dirección. ¿Sí? Esa sería una definición en términos de nuestro lenguaje. Sin embargo, en términos analíticos, pues una recta es una ecuación de grado 1. ¿Sí? Las relaciones que establecen la condición entre las coordenadas x, y, lo que les mencionaba yo, de los puntos de un lugar geométrico se expresan mediante ecuaciones. Entonces así, por ejemplo, esta recta tendrá una ecuación o un modelo matemático que expresa esa condición entre sus variables y que a medida de que yo vaya obteniendo los valores para diferentes puntos, pues voy a ir encontrando los puntos sobre el plano que definen la figura de ese lugar geométrico. Por ejemplo, la relación entre las coordenadas de los puntos cuya ordenada es el doble de la abscisa se expresa con la ecuación. Entonces aquí vamos a establecer la ecuación a partir de la relación explicada que tenemos acá, ¿sí? Entonces me dice que la ordenada es el doble de la abscisa, o sea que y es igual a 2x. Entonces esta expresión, esta ecuación, es un modelo matemático que establece justamente la relación entre la x y la y que en el plano pues representa justamente un lugar geométrico. Cuando las coordenadas de un punto satisfacen la ecuación, se dice que cumplen con la condición que establece este enunciado, ¿sí? Y por lo tanto pertenecen al lugar geométrico, ¿sí? A ese lugar geométrico nosotros normalmente le llamamos gráfica. Cuando las coordenadas de un punto satisfacen la ecuación, esto lo hemos mencionado muchas veces. ¿A qué se refiere? Se refiere a que si yo escojo un punto cualquiera, por ejemplo, el punto 0,3, ¿sí? Y sustituyo las X y las Y aquí, veremos si es verdadero o falso. Si es verdadero, entonces se satisface la ecuación y entonces se cumple este hecho de que la Y sea 2 veces X. Pero si X vale 0 y la Y vale 3, pues 3 no es igual a 0. Entonces ese punto no pertenece a este lugar geométrico. Siguiendo con el ejemplo, vamos a ver, dice 1, 2,
2, 4, menos 3, menos 6, pertenecen al lugar geométrico. Si yo sustituyo x1, 2 por 1, pues 2, y y dice que es igual a 2, entonces cumple, por eso dice que pertenece al lugar geométrico. Lo mismo con el 2, 4. 2 por 2 es 4, y la y pues dice el punto que vale 4, entonces también, ¿verdad? Por lo tanto, se dice que el punto pertenece al lugar geométrico. Con menos 3 sería 2 por menos 3 sería menos 6, y si la y vale menos 6, entonces también se cumple. Y como estos tres podíamos encontrar una cantidad infinita de puntos que satisfacen esta ecuación y que formarían parte del lugar geométrico. Si vemos los puntos 3,5, pues 3 por 2 es 6, y 6 no es igual a 5, entonces este punto no pertenece al lugar geométrico. Lo mismo, si hago 2 por 2 es 4, y y vale 6, entonces 4 no es igual a 6, entonces no, este tampoco pertenece. De la misma forma, así como podríamos encontrar cualquier cantidad de puntos que pertenecen al lugar geométrico, también podemos encontrar infinidad de puntos que no pertenecen a este lugar geométrico. En resumen, vamos a establecer lo siguiente. Toda pareja ordenada de números que es solución de una ecuación pertenece a la gráfica. Y todo punto sobre la gráfica satisface la ecuación. O sea que lo puedo hacer en cualquiera de los dos sentidos. A partir de la ecuación, ir hallando puntos para dibujar la gráfica. O al revés, podemos entender que si tengo la gráfica dibujada, al tomar un punto de ella con sus coordenadas de los ejes, sabemos que es un punto que pertenece a la ecuación de esa gráfica. Vamos a revisar algunos ejemplos. Dice, dibuja e identifica cada lugar geométrico a partir de la descripción. El conjunto de puntos que tiene su abscisa igual a su ordenada. El conjunto de puntos que tiene su abscisa igual a su ordenada. O sea, ¿qué quiere decir? Abscisa igual ordenada, o sea, X igual a Y. ¿Sí? Entonces, el modelo matemático, pues es este. X igual a Y o Y igual a X. Y el modelo matemático que nosotros escribamos, pues lo podemos utilizar para obtener las parejas de puntos. En este caso, pues es muy sencillito porque son iguales. Entonces, 1, 1, 3, 3, menos 2, menos 2, 5, 5, 10, 10, menos 1000, menos 1000. Cualquier pareja de puntos que tenga la misma ordenada que la abscisa cumplirán con esta relación y igual a X. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, recuerden que activan su micrófono y participan. Si ubicamos los puntos, porque acuérdense, bueno, lógicamente el chiste es ubicar el lugar geométrico, ¿verdad?, sobre el plano. Entonces vamos a ir ubicando los puntos, 1, 1, 3, 3, menos 2, menos 2. Y entonces vemos que todos estos se van alineando, ¿verdad?, formando una línea recta que sería nuestro lugar geométrico. Mi lugar geométrico es este. Estamos dibujando aquí la gráfica, la línea negra. Ese sería nuestro lugar geométrico. Entonces, ahora sí ya dibujamos el lugar geométrico. Segundo ejemplo.
La descripción es los puntos del plano tales que x cuadrada más y cuadrada sean iguales a 0. ¿Cuáles podrán ser estos puntos que cumplen con la condición que y cuadrada sea igual a 0? Esto pudiera parecer muy complicado, pero si lo pensamos un poquito, nos fijamos bien en cómo está construida esta ecuación, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. La suma de los números me debe dar 0. Y cada uno de estos números está elevado al cuadrado, o sea que recordemos que cualquier número que se eleva al cuadrado tiene un resultado positivo, ¿sí? Entonces quiere decir que voy a sumar un número positivo y un número positivo y me debe de dar 0. ¿Cuáles serán estos números que sumados me den 0? Pues la única posibilidad que dos números sumados me den 0 sin que ninguno de ellos sea negativo, pues es que ambos valgan 0, ¿sí? De tal manera que 0 al cuadrado es 0 y 0 al cuadrado es 0, 0 más 0, 0. Cualquier otro número que yo ponga me va a dar distinto de 0 y ya no va a formar parte de este lugar geométrico. De tal manera que la única pareja ordenada que cumple este punto, perdón, esta relación, es el punto 0,0. Así que, en esta ocasión, el lugar geométrico solamente es un punto, que es el punto 0,0 y que es justamente el origen del plano cartesiano, ¿sí? Entonces, el dibujo de este lugar geométrico se limita solamente a un punto. Siguiente ejemplo. La descripción dice, los puntos del plano tales que y es igual a x cuadrada entre 8 más 1. Vamos a notar que en estos dos últimos ejemplos, la definición del lugar geométrico, la relación ya me la dieron con una forma de ecuación. Habrá momentos en que me den el enunciado a partir del cual yo tenga que transformarlo al lenguaje algebraico, es decir, a plantear la ecuación, pero este no es el caso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que yo pueda dibujar el lugar geométrico, yo necesito ir hallando diferentes parejas de puntos. Entonces vamos a irle dando valores a la X para que automáticamente yo encuentre qué valor le corresponde al de Y. Y entonces vamos a ir conformando en una tabla, ¿sí? Diferentes parejas ordenadas. Si la X vale menos 4, pues sería menos 4 al cuadrado. Es 16 entre 8 es 2 más 1, me da 3. Si la X vale 0, pues X al cuadrado es 0, entre 8 sigue siendo 0, más 1 es 1. ¿Okay? Y así, bueno, lo mismo vamos a hacer con cada número que yo quiera sustituir. Puedo obtener valores negativos, puedo ponerle valores positivos. El chiste es que yo puedo encontrar diferentes parejas que me permitan ir ubicando en la gráfica por dónde va a pasar mi lugar geométrico. Entonces vamos a ir dibujando. Primer punto, menos 4, 3. Aquí está, menos 4 con 3.
Luego hice menos 2 con 1, 5. Menos 2 con 1, 5. Luego menos 1. Bueno, ese ya no lo puse. Tenemos 0 con 1. Aquí está 0 con 1, ya estaba aquí. Luego tenemos 2 con 1, 5. Y luego tenemos 4 con 3. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ya salieron ahora sí. Ahí están los menos 1 con 1, 5. 1 con 1, 5. ¿Por qué? Miren, vean qué pasa aquí. Cuando yo tengo una gráfica y veo que mis puntos no se alinean, yo necesito más puntos para saber por dónde va a pasar y saber qué va a ser mi gráfica. Entonces, pues ponemos más puntos, ¿sí? Y en particular, sobre todo cuando la gráfica va a dar vuelta, necesitamos hallar más puntos para saber cómo va a ir doblando, por dónde va a ir pasando esa gráfica. La gráfica, al final, después de que ya tengo suficientes puntos que me permitan identificar qué forma tiene mi lugar geométrico, en este caso podemos darnos cuenta que es una parábola, ¿sí? Eh, pues tengo que unirla con trazos ligeramente curvos, con trazos suavizados que van uniendo un punto con otro, sin que forme aristas o más bien ángulos, ¿verdad? En cada punto. Las gráficas deben ser curvas, no deben de ser con picos, a menos que sea una gráfica por intervalos, pero en este caso, que es una sola expresión, la gráfica no debe de tener picos. Entonces yo no voy a unir con líneas rectas, que es lo que generalmente hacen, agarran su regla y unen de A a B y luego de B a F. No, esto no se une con líneas rectas, se une con una línea suave, que es una curva, ¿sí? Si yo lo pongo con líneas rectas, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo quiera tomar directamente la gráfica alguna coordenada, pues voy a notar que no pertenece o no queda sobre la función. ¿Cómo lo voy a saber? Porque al ponerlo aquí, pues no va a cumplir, no se va a satisfacer la ecuación. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy pendiente al momento de dibujar un lugar geométrico que se traza con una línea suave, ¿sí? Que va uniendo los puntos. Entonces, como ya mencioné, bueno, después de dibujar la línea, podemos verlo con mayor claridad, que es una parábola, ¿sí? Un lugar geométrico. También hay que notar lo siguiente. Observen que aquí los puntos, el primero y el último que usé fue menos 4,3 y 4,3, pero no quiere decir que solamente hasta ahí llega mi gráfica, porque la ecuación yo puedo seguirle dando valores a X y entonces mi gráfica va a seguir creciendo hacia cualquier lado. Entonces eso lo vamos a representar poniéndole flechitas en los extremos de que mi gráfica se extiende más allá de los puntos que yo encontré. Siguiente ejemplo. Dibuja e identifica el lugar geométrico a partir de su descripción. Los puntos del plano tales que x cuadrada más y cuadrada sea igual a 4. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, vamos a ir probando qué números al elevarse al cuadrado y sumarse me dan igual a 4. Bueno, por principio vamos a partir igual que en el ejemplo que vimos anteriormente, que era un solo punto, de considerar que
el resultado de los números al cuadrado va a ser positivo. Entonces quiere decir que estos números que se suman y me van a dar 4, pues cuando mucho tendrían que ser uno igual a 4 y el otro 0. Y a partir de ahí, más chicos, ¿sí? Entonces podemos ir probando con números enteros y me puedo ir dando cuenta que si yo hago, por ejemplo, que x sea 0, ¿sí? Me dice que y cuadrada es igual a 4, entonces al sacar la raíz en ambos lados, ¿sí? Me quedaría y igual a la raíz de 4, pero como vengo del número al cuadrado, tengo que considerar los dos signos, menos 2 y más 2, ¿sí? Puesto que los dos al elevarse al cuadrado me van a dar positivo. Los dos van a cumplir con este 4. Entonces tengo dos puntos que es 0 menos 2 y 0, 2. Lo puedo hacer al revés. Si yo digo que la y vale 0, pues sería lo mismo, ¿no? Que entonces x al cuadrado es igual a 4 y su raíz pues es menos 2 y más 2. Bueno, entonces tenemos los puntos de para empezar. Los puntos menos 2, 0, 0 más 2, 0 menos 2 y 2, 0. Pero podemos encontrar también cualquier otra pareja. Por ejemplo, ya vimos que tienen que ser números más chicos que 2 porque si no se van a pasar y ya no me va a dar 4. Entonces puedo probar con 1. Y si le pongo menos 1 o 1, ¿sí? A x, pues vamos a encontrar usando la calculadora, ¿verdad? Que tengo los dos valores positivos, o sea, los dos valores positivos de 1.7. Los dos valores de la raíz, no los dos valores positivos, ¿sí? Porque sería menos 1 al cuadrado, 1. Vas a restar y me queda 3, o sea, sería la raíz de 3. La raíz de 3 es esto. Y lo mismo pasa si vale 1, pues sería esto. Entonces, fíjense, por ejemplo, ya tengo acá 1, 3, 5, 7, 8 puntos que puedo dibujar, ¿sí? Y al dibujarlos me va a dar la idea de cuál es el lugar geométrico. Entonces vamos a empezar. Por ejemplo, tenemos menos 2 con 0, menos 2 con 0 y 2, bueno, al revés, 0 con menos 2 y 0 con 2, ¿sí? Pero acuérdense, siempre es primero la x. 0, menos 2 y 0, 2. Luego tengo 1 más y menos 1.7. 1 más 1.7 y 1 menos 1.7. Y luego tenemos el 2 y el 0. El 2 y el 0. Hay que tener cuidado porque fíjense, si lo vemos así nada más, a lo mejor nos vamos con la finta y decimos, pues es una parábola, pero tenemos más puntos, vamos a dibujar estos otros puntos. Entonces vemos que si pongo el de menos 1 con más 1,7 y menos 1 con menos 1,7, entonces esto que parecía que iba a ser una parábola, híjole, se empezó a regresar y se empezó a cerrar. Y tengo un último punto, una última pareja que encontré aquí, que es menos 2 con 0. ¿Sí? Y entonces vemos qué lugar geométrico es este. Pues si yo uno estas líneas con una curvatura suave que las vaya uniendo, dando forma,
vamos a observar que es justamente una circunferencia.